para conversar de luchas populares y comunitarias en VIH-Sida, para conversar y dialogar de batallas por memorias y políticas públicas de salud en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. Estamos con la diputada del Frente Amplio, nuestra querida amiga Claudia Mix, presidenta de la Comisión Investigadora de VIH-Sida de la Cámara de Diputados y Diputadas. La primera diputada que nos acompaña en este programa que esperamos tenga larga vida. Bienvenida, Claudia, qué gusto tenerte finalmente en Siempre Viva en Vivo. Gracias por la invitación. Solo observar que además soy militante del Partido Comunes del Frente Amplio. Eso te iba a preguntar. Que primero, ¿qué te parece estar en este programa de la diversidad sexual y el VIH? Y que nos contaras un poco de tu historia. ¿Quién es Claudia Mix? ¿Cómo llega a convertirse? ¿Cómo los habitantes también de las comunas que tú representas votan por ti? ¿Y qué significa ser diputada de la República? Bueno, obviamente feliz de estar en este espacio. No sabía que era la primera honorable en empezar este programa. Yo espero que no sea la última, de verdad, Víctor Hugo, José Luis. Yo espero de verdad que nos sigan invitando, que sigamos conversando, no solo del tema de VIH, sino que muchos temas más que tienen que ver con la realidad que viven hoy día las personas que viven con VIH, porque hay mucha discriminación, hay dificultades graves en el acceso a otros servicios y a otros derechos, como la vivienda, como el trabajo, ¿verdad? Así que sigamos conversando, claro. Obviamente no lo dejemos cerrado aquí, ese es mi compromiso. Aquí la única diferencia de este programa, que es distinto a otros medios de comunicación, es que este programa está editado, hecho, realizado y sentido por personas de la diversidad sexual y también por personas que vivimos con VIH. Entonces, por eso que Siempre Viva en Vivo, porque vivimos lo que decimos. Muy bien. Felicitaciones por el programa. ¿Quién es Claudia Mix? Soy madre de 2 hijos, abuela de una nieta maravillosa que tiene 8 años, se llama Violeta Isabel, tremendos nombres para la historia de nuestro país. Y mis hijos Ariel y Catalina. Soy egresada de Trabajo Social, ex dirigente sindical y dirigente social. Esta fue mi 4ª campaña, logré el objetivo, fui candidata a la alcaldía por la comuna de Maipú 2 veces, luché muchos años y sigo haciéndolo en contra de la corrupción. Ese es uno de mis metas en la vida. Creo que hay que sacar la corrupción de la política, hay que sacarla de la vida pública. Ojalá la justicia fuera más dura en sus condenas contra quienes cometen este tipo de actos, ¿verdad? Porque dañan no solo la credibilidad en la política, sino que también efectivamente dañan el patrimonio de los vecinos y vecinas, porque al final tenemos que pagar más por una licitación, tenemos que pagar costos producto de esta mala práctica que le hace tan mal a los países, ¿no? Claudia, ¿cuál ha sido tu acercamiento, antes de conocernos, por supuesto, tu acercamiento más íntimo al VIH? ¿Qué pensabas tú del SIDA? ¿Cómo te acercabas a él antes de ser diputada, antes de tomar este desafío, esta reflexión tan importante desde un cargo público? Yo siempre he dicho que hay algo que a mí me marcó cuando estudiaba en la universidad y que fue justamente una de mis prácticas, casi las últimas de la carrera. Yo estudié en la Academia de Humanismo Cristiano. Y me tocó hacer la práctica con las chiquillas de San Camilo. Ya. Ahí conocí a todas las trabajadoras sexuales de la calle San Camilo, todas ellas de transgénero, ¿no? Transgénero, que bueno, sí. San Camilo era el epicentro del trabajo sexual exactamente. Trans en los años 60, 70, donde ahí conocimos estamos hablando de que esto fue como en el 98, por eso fue dentro de la temporada. Como en el último tiempo ya, porque San Camilo ya no hay casa, hay puro edificio. La sacaron, sí. Ahí estaba imagino conociste la emblemática, la doctora, que es una trans, pero de miles y miles de años que ya no me acuerdo de todos los nombres, pero si las veo obviamente las recordaría. Estuve todavía cuando estaban efectivamente los CITES ahí, y a nosotros nos mandaron a hacer nuestra práctica allí. Yeah. Y la verdad, creo que fue la práctica no solo que marcó mi vida y que hoy día me hace estar en estos temas y poder trabajar junto a ustedes y ponerme a disposición de aquellas todas demandas que tienen, sino que además aprendí mucho de ellas. Fíjate que no solo me entretenía mucho verlas en la previa de la preparación a sus horarios de trabajo, ¿no? Que de verdad se transformaban completamente, claro, sino que también sentirlas en lo humano, en la historia de cada una, de vida de cada una de ellas, que era allí donde nosotras teníamos que desarrollar nuestra labor. Como yo no estaba sola, estaba junto a 2 compañeras más, pero además
el trato que tuvieron con nosotras, el respeto profundo en un tiempo en que, por ejemplo, el VIH, que la gente creía que se contagiaba, así como se decía antes, ¿no? Que se transmitía tocando a las personas, ellas evitaban tocarnos, evitaban que ocupáramos sus mismos utensilios, nos servían tecitos en un juego de taza que tenían reservado solo para nosotras. Claro. La verdad es que yo valoré todo eso, aprendí mucho, las quise mucho, cada una de las historias, cómo nos contaban cuando se iban a control de salud, a los distintos centros de salud y eran discriminadas, abusadas, maltratadas, que iban resfriadas y terminaban revisándolas enteras, humilladas, ¿verdad? Todo eso fue construyendo en mí, la verdad, una noción, una idea de lo que vivían, discriminada además por el mundo homosexual en general, Claro. ¿verdad? Y nunca se me olvidó. Víctor Hugo, quizás nunca te lo había contado, pero fue algo que marcó en mi práctica profesional, conocer este mundo, conocer los sueños que tenían. Fíjate que terminamos haciendo un taller de manualidades con ellas. ¿Qué es un taller de manualidades que haría cualquier mujer a los 45, 50 años, verdad? Porque ellas para mí siempre eran, durante las 24 horas, mujeres. Claro. Sentían, pensaban, soñaban con tener familia, con construir un espacio donde fueran felices. Y entre otras cosas, querían hacer estos talleres de Exacto. manualidades. Me acuerdo muy bien que eran unos talleres de soft. ¿Te acuerdas de esos fotos, eso como de panty que pintaban? No les quedaba muy bien, debemos reconocerlo. No tenían esa motricidad fina, muy habilidad, Pero muy se trabajada. esforzaban, Se esforzaban y Claro, les se quedaron esforzaban bonitos. y además tenían que enfrentar su propia vivencia, Todo, trabajar la y en violencia. medio del taller conversábamos y nos conocíamos y tomábamos tecito y la verdad que para mí fue una experiencia que me marcó y hoy día tener la oportunidad de haber dirigido, haber presidido esta comisión investigadora, de estar cerca de las organizaciones trans. Tengo una integrante de mi equipo, una compañera que es trans y que me hace de verdad sentirme muy, muy comprometida con lo que ustedes desarrollan. Sí, bueno, desde aquí le enviamos un beso a Constanza, que Sí, es tu por supuesto, a la asesora, Connie Valdés, que trabaja contigo, que está invitada a este programa, prontamente la vamos a traer. Muy bien, muy Yo bien. te decía que también es una comunidad muy acechada, violentada, no solo por el sistema, por la cultura, por las personas, la comunidad, sino que también por la policía, por los cuerpos policiales, por las instituciones y particularmente por la pandemia. Porque si hay una comunidad que ha sido especialmente afectada junto con los hombres que tienen sexo con hombres, la comunidad gay, son las comunidades transfemeninas. Entonces ahí hay una preocupación y por eso quisiera preguntarte qué importancia ha tenido no solo dirigir esta comisión, que los ha hecho muy bien, sino que se cree por primera vez, ¿no?, una comisión investigadora en VIH, que el Parlamento asuma este tema como una preocupación propia. Mira, nosotros logramos sacar este tema de la Comisión de Salud, que quizá ellos no han dimensionado la importancia que tuvo haber tomado un tema tan importante, una pandemia, tal como lo dice obviamente Víctor. La sacamos de la Comisión de Salud, llevamos a los expertos, al ministerio, a todo el mundo relacionado con este tema, a las organizaciones sociales, de la sociedad civil, a hablar de este tema en unas sesiones especiales solo para eso. Yo creo que eso primero ya era un hito por sí mismo, ¿no? De hacernos cargo de un tema, no seguir que cada vez que aparecía una cifra, uy, que estamos todos preocupados, uy, qué terrible lo que nos pasa, y bueno, sigamos hablando de otra cosa, ¿no? Esto se quedaba ahí. Efectivamente, para nosotros ha sido muy importante, lo hemos tomado con la seriedad y la responsabilidad que esperamos de verdad esté a la altura de lo que esperan todos como informe, ¿no? Nosotros no pretendemos perseguir a nadie con este informe. De hecho, la mayoría de las políticas públicas y los planes que se han presentado e implementado cruzan los periodos de gobierno. No parten en el primer día del gobierno ni termina el último del día del gobierno cualquiera. Es decir, no se implementa desde el 2010 hasta el 2014 ni parte el 2014 y termina el 2016. Casi todas las planificaciones parten en la mitad de los periodos y están planificados para ser implementados en la mitad del siguiente periodo. Y ahí tenemos un problema grave, porque el que llega no quiere seguir haciendo lo que el otro dejó. Y entonces han abandonado implementaciones de programas que estaban bien implementados, pero bien planificados, pero no se terminaron de implementar correctamente porque nadie se quería hacer cargo de lo que el otro planificó. No, porque siempre va a depender de los funcionarios y también, ¿por qué no decirlo? Y además es importante decirlo, por la ideología política, moral, cultural que tenga el gobierno de turno. El 15 de enero del 2019
se crea esta comisión investigadora única, histórica en su tipo, que encarga, ¿no?, a esta comisión investigar la crisis que afecta a Chile en materia de tratamiento y control del VIH-Sida entre los años 2010 y 2018, en particular las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud para afrontar y solucionar dicha crisis. O sea que abarca varios gobiernos, varias políticas de salud y varios funcionarios y también muchas organizaciones que han sido un aporte a la respuesta social en la política pública. ¿Qué rol tuvo la sociedad civil en esta comisión? Porque sí, bueno, tú ahí me puedes corregir, pero fueron 13 sesiones, todas muy largas. Yo fui a alguna y de hecho en la última, donde participé directamente, duró 4 horas. Casi una maratón, ¿no? Récord Guinness de una comisión. Lo que pasa es que tratamos de extender el plazo de la comisión para finalmente tener la posibilidad de escuchar a todos, que no nos quedara nadie afuera, que nadie dijera que no fui convocado para contar mi versión, mi aporte, mi visión de los hechos, ¿verdad? Y pedimos aumento de plazo, no nos dieron, entonces decidimos que las 3 últimas sesiones fueran más largas y tuvimos efectivamente, como tú dices, 4 horas escuchando, debatiendo y viendo. Mira, yo creo que ha sido fundamental la sociedad civil. Y lo quiero decir en estos términos. Cuando nosotros revisamos y nos dimos el trabajo como equipo, no solo de analizar lo que pasó entre el 2010 y el 2018, ¿por qué? Porque es allí donde se abandona el trabajo que estaba siendo realizado hasta el año 2000. ¿Por qué lo digo? Porque antes del 2010 y desde el 2000, cuando se desarma CONACYDA, cuando se acaban los recursos del Fondo Global, cuando cada gobierno decide, primero se centraliza la planificación de esta implementación de un plan solo en el ministerio y deja fuera a las organizaciones civiles, los casos aumentan exponencialmente. No solo en las personas que viven hoy día con el virus, sino que también hay varias metas que se cruzan y que hasta el día de hoy ningún gobierno ha podido cumplir. Claro. No solo estamos hablando del 90-90-90, estamos hablando, por ejemplo, de la mortalidad de SIDA, por ejemplo. O sea, digamos, a diferencia del control que había el 2010, un control medido, por supuesto, pero aumentan las muertes, aumentan los casos, el diagnóstico en niños, por ejemplo, que estaba controlado, en hombres que tienen sexo con hombres, en jóvenes particularmente y en mujeres. O sea que la brecha mujer y hombre también ha ido acortándose. Se estrecha, sí. Pero un poco explicar lo que nosotros hemos visto hasta el momento y es parte de las conclusiones a las que llegamos. Desde el caso 1 de VIH en nuestro país. En 1984. Exactamente. La sociedad civil, la organización, ONG, en general, el mundo de las organizaciones que se relacionan directamente con las personas que viven con VIH, hicieron una fuerte presión al Estado para que ésta se hiciera cargo de una realidad. Se crean organismos, se avanzan en decretos, se avanzan en ley, todo eso al alero de las organizaciones, de la presión de las organizaciones, de la participación de las organizaciones. Se crea el CONACYDA, se implementan políticas públicas al alero del CONACYDA y fíjate tú que entre el año 2003 y 2008 son las cifras más bajas, no solo en mortalidad de SIDA en nuestro país, sino que también de los casos de nuevos que aparecen con VIH. Es el periodo más bajo y coincide precisamente no solo con la vinculación del Estado con las organizaciones, sino que también de mayor recurso disponible a propósito del Fondo Global. ¿Qué pasa en un momento? Se acaba el Fondo Global por distintas razones que no vale la pena en este espacio discutir. Se centralizan las decisiones del Estado al alero de la Subsecretaría de Salud. Se crea el Programa Nacional de VIH y todas las decisiones se toman al alero del ministerio sin considerar la participación de las organizaciones, sin considerar la necesidad de reponer esos recursos que se fueron, internacionales, sin la necesidad de reponer esos recursos, se siguen con un presupuesto que hasta ahora, desde esa fecha hasta ahora, es muy similar, considerando que hay un contexto distinto, que hay un aumento exponencial de casos, etcétera. Y entonces, hoy día, después del primer dato duro del 2016, cuando se ven enfrentados a esta pelota caliente, ¿verdad?, de que habían crecido de 900 casos en un año, cuando antes, en 4 años, habían tenido casi 600 casos y en un año les suben 900 y después más de 1000 y tienen que hacerse cargo de esta problemática, hoy día
Claro, lo que hace el actual Ministerio de Salud es decir, ya, presento mi nuevo plan nuevo plan nacional al alero de este programa, sin considerar a las organizaciones sociales, no focaliza los recursos, las pesquisas son bajas y hasta ahora lejos está de cumplir la meta del 90-90-90, porque vemos en toda esa implementación del plan todas estas falencias que hemos nombrado, sí, ¿no? Mucha dificultad. Claudia, ¿pudieron ponerse de acuerdo los distintos diputados que representan también distintos gobiernos, distintas sensibilidades políticas? Y todos sabemos que a veces en una comisión, más que los temas, ahí lo que importa es saber si el gobierno pierde, si el gobierno gana. ¿Pudieron llegar a un informe que se va a votar prontamente en la Cámara? Eso, nosotros hoy día vamos a mandarle el informe que lo terminamos hace poco rato, porque ha sido complejo, sobre todo porque hay mucha información de este periodo que estamos investigando que no se cuenta. No se cuenta. No, y además mucha información nueva también, porque como bien dices tú, tiene muchas aristas este tema. Pero fíjate tú que, por no ejemplo... No solo son estadísticas. Claro, por ejemplo, nosotros no tuvimos la posibilidad de contar con la presencia de los que estuvieron a cargo del programa durante ese periodo en la comisión investigadora. Entonces tuvimos que construir todo esto que hemos nombrado en función de los relatos, los testimonios, de los datos duros que tenemos, y hay muchos datos duros que no están, por ejemplo. No hay, nosotros tenemos, por ejemplo, todo el detalle de la mortalidad de SIDA hasta el 2016. El 2017 y el 2018 solo hizo mención el ministro el año pasado, que era un 2,9 por cada 100.000 habitantes, pero no están, tú pides y no están esos datos, ni siquiera en el Instituto de Infectología ni en el ICP. Y digamos, y aunque estuvieran, van a demorar mucho en recuperarlo. Bueno, ahora como nos queda poquito tiempo, Claudia, me gustaría centrarnos en un último punto que es un desafío personal también que me he puesto y que lo planteé en la misma comisión cuando fui invitado, y que es la creación del Día Nacional del VIH. ¿Tú ves si esto es posible? Vamos a escuchar una pequeña cuña donde yo expongo esto a la comisión, a los otros parlamentarios y también con la presencia del actual ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien escuchó esta propuesta y que además él ya la tenía planteada, pero no como un Día Nacional del VIH, sino como el Día Nacional para el testeo rápido. Nosotros estamos planteando hacerlo mucho más amplio, con más memoria, donde se incluyan también a las personas viviendo con VIH, su historia y sus memorias. Escuchemos esta cuña y después la respuesta de la diputada Claudia Mix. Nuestro querido amigo Sigi falleció el día 23 de junio de 1996 y esto lo planteo como una propuesta a la comisión, como una propuesta también para que esta misma comisión en su informe se lo plantee al Congreso Nacional la necesidad, y también se lo digo al ministro, la necesidad de crear el Día Nacional del VIH-Sida en Chile. Nosotros no tenemos ninguna fecha que nos recuerde nuestra propia historia y que nos señale ese día para impulsar y movilizar políticas públicas. Existe solamente el 19 de mayo, que recuerda a las personas fallecidas, pero la verdad es que pasa sin pena ni gloria, más bien con bastante pena. Y el día 1 de diciembre, que es el Día Mundial del SIDA, pero coincide, desgraciadamente, con la Teletón todos los años, una campaña hermosa, importante, pero el VIH no existe en nuestro país, en las políticas públicas. Claudia, ¿qué te parece esta propuesta? ¿Tú crees que es posible llegar al Día Nacional del VIH? Por supuesto, nosotros de hecho la vamos a incorporar dentro de las propuestas que es del informe. ¿Está incorporada? Por supuesto, está incorporada. Y además vimos que había muy buena recepción. Una noticia que no sabíamos. Sí, por Hubo supuesto, buena recepción en los otros parlamentarios. Hubo buena recepción ese día, porque creo que también es una oportunidad. Mira, yo creo que si hoy día, y este es un llamado al ministro, si hoy día el ministro logra, por ejemplo, no solo establecer este día que me parece fundamental, sino que paralelamente salir a pesquisar los 20.000 casos que nos falta pesquisar para no solo cumplir con la meta, a nosotros nos interesa más que la meta es que podamos efectivamente tener a nuestras personas que no saben que viven con VIH en tratamiento luego. Entonces, si es que el día de mañana, en meses, si él, de verdad el ministro se propone decir, en 5 meses voy a salir con todo, a identificar, a diagnosticar a las personas que me faltan identificar, fíjate tú que en 4 años nadie le podría pasar la cuenta a él. En cambio, se transformaría en el que pudo hacerse cargo de un problema que tenemos hoy día. Entonces, es un desafío para este ministerio, yo se lo he dicho muchas veces al asesor del ministro, el actual asesor, y además creo que, y también para que ustedes lo sepan, nosotros no hemos planteado en el informe
ni siquiera identificar con nombres a quién es responsable, ¿Quiénes son sino los que la responsables? institución. Hoy día el ministerio es responsable durante 8 años de la mala implementación de una política. Claro, porque además estamos hablando de funcionarios públicos. Exactamente, Funcionarios públicos, lo hicieron exactamente. bien, lo No nos hicieron interesa mal. perseguir a nadie en particular. Finalmente ¿no? es el Estado el Exactamente. responsable. Y este Estado, que es parte del Estado, el Parlamento chileno, ¿cuándo se vota este informe? El 10 de julio, este miércoles, a las 10:45 están convocados los diputados y diputadas de la Comisión Investigadora. ¿En Santiago, en Valparaíso? En Valparaíso. Va a ser una sesión paralela. Pedimos permiso, nos dieron la autorización del comité, de la reunión del comité, para que sea votado paralelamente a la sesión de la Cámara este informe. Por tanto, por eso que hoy día tenemos que enviarlo. Perfecto. Para que lo analicen todos los diputados y diputadas, que nos manden algunas observaciones que quieran hacer y sea votado el miércoles 10 de julio. O sea que se vota en la comisión y después se vota en sala. Se vota otro en sala. Día, ¿no? Exacto, otro día. Bueno, en otro día vamos a ir con José Luis, con no Oscar, solo eso, yo les voy a avisar el día que se vaya a poner en tabla para que vayan, estén presentes ahí, se vote ese. Pero además a nosotros nos interesa mucho que, aparte de votar, y se lo hemos dicho todo este tiempo al anterior ministro y al actual ministro, a nosotros nos interesa a poder aportar a la solución de la problemática que hoy día vivimos. No es solo venir a identificar la responsabilidad y nos vayamos para la casa. Modifiquemos las normas vigentes que hay que modificar, actualizarlas, fortalecerlas, veamos cuáles son el real presupuesto que se necesita, creemos un organismo coordinador nuevo, más amplio, que considere las organizaciones sociales. Solo así vamos a poder salir de la grave crisis que hoy día vivimos. Bueno, diputada Claudia Mix, vamos a invitar a su diputación, a sus asesores también y a usted misma a este programa cuando se presente en el Parlamento, no pleno, sino que en la Cámara de Diputados, cuando se vote, porque ahí están las opiniones también de muchos parlamentarios que piden opinar sobre el tema, ¿no? Para volver a conversar sobre esto y cómo hacemos para que no sea solo un día, sino que el VIH sea un interés y sea una preocupación de toda la comunidad todos los días de nuestra vida. Para que sigamos siempre vivos, como dice este programa. Sí, por supuesto. Además, contarles que no hemos parado de hacer campañas de prevención. Hemos ido a varios colegios. Entregando condones también en el Parlamento. Hemos entregado preservativos en todos lados. Estamos recorriendo el distrito entregando condones femeninos y masculinos. De hecho, el femenino no lo conocían mucho, así que hemos estado ahí. Hemos aprendido un montón, ¿no? Te has transformado en la diputada del condón. La del condón, sí. La del condón. Sí, por supuesto. Vamos a bautizarla aquí como la diputada del condón, Claudia. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Te vamos a traer nuevamente para conversar de este tema y de otros temas también que involucran, interesan a tu distrito y a la comunidad y al territorio. Bueno, obviamente el tema de la ley de educación sexual integral es un tema que también estamos trabajando, está dentro de las propuestas en las conclusiones, pero queremos, independientemente del proyecto que ingrese el gobierno, nosotros también poder ingresar en el suyo, en nuestro, sin sesgo, sin aspectos conservadores que son lo que le han hecho tanto daño a este país. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa en Siempre Viva en Vivo, en Radio Universidad de Chile, y volvemos.